Querida Sofía Ruiz Ambrís, te saludo esta mañana. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Oye, pues te traigo un tema no menos complicado que lo que estamos platicando. Como ya sabemos, las actividades no esenciales deberán permanecer cerradas en el Valle de México del 19 de diciembre al 10 de enero. Pero ¿por qué este condicionamiento o este aislamiento se vuelve doblemente complicado? Pues porque habíamos tenido un año de mucho aislamiento, pero también de una desaceleración de los intereses de consumo y con una economía pues muy complicada. Entonces debemos todos de reconocer que esta es la temporada en la que todo el mundo pensamos recuperarnos y en la que se hacen grandes inversiones y los objetivos hoy de aislamiento ponen en una cosa tremenda, hablando en términos de negocio. El semáforo rojo se dice que llevará a la muerte al menos 10,000 establecimientos más. Según datos de la Coparmex en Ciudad de México, se comenta que el cierre de estas 30,000 unidades de negocio pondrá en riesgo al menos 200,000 empleos. Estoy hablando de 30,000 negocios que tendrán que cerrar porque son de comercio, turismo, alimentos, recreación. Es importante considerar que la vocación de la Ciudad de México es importante en temas de comercio, turismo, alimentos, recreación, y bueno, estos son considerados como no esenciales, vamos, ¿no? Entonces, de estos 10,000 establecimientos comerciales o mercantiles que se asume que se van a perder o que van a verdaderamente bajar sus cortinas de manera permanente, se van a sumar a los 49,000 que según el INEGI se perdieron durante todo este año. Me parece que tenemos un problema bastante complicado, un problema severísimo, donde todas estas actividades consideradas como no esenciales ponen en riesgo no solamente la economía local, como hoy les llaman, sino también la empleabilidad local. Estamos hablando de que se pone en jaque un estado de posible reconstrucción económica. Es evidente que tenemos un tema de salud que considerar, pero también tenemos un tema económico altamente importante. Es una realidad que el rebrote de COVID aminora las expectativas para el crecimiento del PIB en este último trimestre. Se prevé que al menos existirá una desaceleración del 3.1% y el confinamiento deprime la demanda. Eso ya lo hemos visto alrededor del mundo. Pues al no salir, no compras, no consumes, no necesitas, tampoco festejas, cosa que está muy bien hablando en términos pandémicos. Pero hablando en temas de economía, pues es una cuestión que no solamente estanca, sino que pone hace una situación industrial complicada por temas de no producción. Es decir, se vuelve quiero encontrar la mejor manera para decir que ante el no consumo son muchos los eslabones que dejan no solamente de producir, sino también de ejercer. Y en este caso, algo bien importante es que en México, yo lo he dicho en esta participación y en otras muchas, somos una economía mayormente informal. Entonces, todos los datos que estamos hablando son datos formales. Entonces, si lo multiplicamos, son como los datos del doctor Gatell, hay que multiplicarlos al menos por 3 para tener un panorama un poquito más real de lo que estamos hablando en términos nacionales. Otro riesgo poco comentado y por el que tendríamos que pedir a nuestros gobernantes federales que de verdad se hubieran puesto el tapabocas antes y no hasta ahorita, es porque un riesgo bien poco comentado o bien poco analizado que se observa o que observan solamente los analistas formales es en cuanto a finanzas públicas, el problema de deuda que tiene México pues se incrementa o se agrava, porque si tenemos un problema de depreciación del peso, pues al ratito vamos a deber muchísimo más. Eso tendría que estar no solamente manifestado, sino también trabajado, porque no es solamente un término de intención, sino es un término de objetivo. Sabemos que el tipo de cambio pues decrece o se modifica, y en esto también pues se crece la deuda que tiene México, que ya de antemano está pues muy grande, y esto no depende de que hoy seamos austeros o no austeros, sino de lo que ya tenemos hoy como objetivo que pagar, ¿no? Es un riesgo del que no se ha hablado mucho. Quiero darles temas o datos que reportó el Banco Mundial en octubre de este año, antes de que nos mandaran a este nuevo confinamiento. Se prevé que el Producto Interno Bruto de la región América Latina y el Caribe merme un 7.9%, hablando de todo el 2020, y se espera que hasta el 21 tenga un crecimiento de al menos el 4%. En el caso de México, el reporte más reciente, que también fue en octubre, dice que la economía reportará al menos una caída del 10.3% en el 2020
por el impacto de la pandemia, esperando hasta el 21 una recuperación del 3.6%. Por otra parte, un dato importante es que la OCDE reveló que la economía mexicana sufrirá una merma del 10.2 en lugar de lo que se previó en junio, que era del 7.5. Normalmente todas las proyecciones las proyecciones por COVID se han quedado un poquito rezagadas o han sido muchísimo más chiquitas y han superado la expectativa, desafortunadamente para México, en términos negativos. Y por si quisiera saber cómo andamos en comparación con el mundo, la OCDE dice que México se encuentra en contracciones más significativas en términos negativos, y les voy a poner un ejemplo. Sudáfrica y Argentina tuvo un decrecimiento del 11.5, a México lo ponen junto a la India con el 10.2 y Reino Unido con el 10.1. Esto nos deja cuenta de la importancia o de la relevancia y urgencia que tendría tener programas de apalancamiento, de recuperación o de mantenimiento de la empresa. A mí me parece bien increíble prender las noticias y que solo escuchemos aeropuertos o construcciones de infraestructura cuando la economía nacional, cuando la economía familiar se nos está desmoronando. El problema que hoy tenemos no se tiene cuenta de qué tan grave va a ser, y siento como que esta plática, Pedro, tú y yo la tuvimos al inicio de la pandemia y hoy se está retomando, pero después de muchos meses de laceramiento económico, después de muchos meses de desgaste. A mí me parece complicado. Reconozco que a lo mejor era una situación que se tenía que hacer, pero a lo mejor ponerte un tapabocas y decirle a todo el mundo te lo tienes que poner y te lo tienes que poner por el bien de todos, sería un ejemplo de la importancia en términos económicos que va a tener esto, hablando del último cierre del trimestre, cuando hablamos del consumo y del comercio más importante en términos de actividad económica. Por ejemplo, el 2019 fue terrible y tuvo desaceleradas importantes 6 meses de contracciones, y el último mes del año crecía un 0.1 anualizado, ¿no? Así tendría que ser, y desafortunadamente después de un año bien complicado, en una época de alto gasto porque pagamos los aguinaldos, porque se hacen reinversiones, porque todo esto, porque tienes responsabilidades laborales, estamos en aislamiento. Ese es el reporte económico. ¿Cómo ves, Pedro? Pues veo que sí, como dices tú, ya habíamos previsto y platicado este tema que pronosticaba para nuestro país una recesión enorme con respecto incluso a la media de América Latina, y no solamente la recesión de este año, Sofía, sino la recesión del año pasado, la de este año y la que vengan en los años por venir, pareciendo que marcaría que todo el sexenio de la administración de este nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador estaría en recesión hasta el 2024. Así de fuertes los números. Está muy complicado. Ya se espera que Brasil tenga una recuperación muchísimo más rápida que la de nosotros por las alianzas que tiene con China, y nosotros vamos de la mano con Estados Unidos y de la reapertura que tenga Estados Unidos en términos comerciales y de la recuperación económica. Entonces, se ve que no la tenemos fácil. Hoy tenemos que ser los mexicanos muchísimo más innovadores, muchísimo más expertos en términos de gasto, y sobre todo voy a decir algo que está muy loco, pero sí, en este México en el que se queda solo el empresario porque no hay forma de que alguien te eche la mano, tenemos que estar, los datos de depresión no son buenos en este momento para el empresario. Ya nos ha tocado otro México complicado, creo que hoy nos toca el peor, pero tenemos que ser muchísimo más efectivos como México, como sociedad, como todo. Sí, ya lo creo que sí. Querida Sofía, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Gracias y buenos días. Feliz Navidad para ti y para todo el auditorio.